Listo, ya la estoy grabando. ¿Sí? La estoy grabando, entonces Gracias. igual se las envío. Y también, como les digo, va a quedar registrado el, eh, el material, ¿no? O sea, todo lo que estamos revisando, resolviendo para que ustedes ya lo tengan también. Se los voy a pasar por Word. Sí, los voy Gracias. a ir pegando por imagen y para que tengan todo y no tengan que estarlo copiando porque recuerden que así también se pierde un poco de tiempo, ¿no? O sea, lo ideal ahorita es optimizar el tiempo para que ustedes estén completamente atentos a lo que vamos a resolver, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, comenzamos con el problema 1. Antes de comenzar, perdón, bueno, esto es física aplicada cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Correcto? Tenemos, tenemos dentro del estudio de los cuerpos o el estudio del movimiento, tenemos la estática y la dinámica. ¿Qué es la estática? La estática comprende a todos aquellos cuerpos que cumplen la primera ley de Newton, llamada la ley de inercia. ¿Qué nos dice la ley de inercia? Bueno, Newton se dio cuenta observando los objetos que si no hay ninguna fuerza que se le aplica a un objeto, por ejemplo, bueno, que tenemos un plano, tenemos un objeto, un cuerpo, nosotros tenemos que, a este cuerpo sabemos que tenemos una fuerza llamada el peso, ¿verdad? Que todos poseemos. El peso es una de las fuerzas que siempre se le aplican a todo objeto en la Tierra, ¿verdad? Todos tenemos peso, ¿verdad? ¿Qué más? Además del peso, tenemos la normal. ¿Y qué es la normal? La normal es la fuerza de resistencia que tiene un plano, en este caso el piso. El piso va a recibir el peso y se le va a contraponer, ¿no? De esta forma, el peso y la normal, como están en sentido contrario, se restan y su resta es cero. A esto se le llama equilibrio o también inercia. ¿Correcto? La inercia que nos dice que la suma de las fuerzas aplicadas a un cuerpo se vuelve cero. En este caso estamos en el equilibrio. Entonces, la estática es la ciencia que estudia a todos los cuerpos que tienen equilibrio. Muy bien. En la cinemática estudiamos los cuerpos en movimiento. La cinemática estudia el movimiento. ¿No? La cinemática estudia el movimiento. Entonces, sabiendo eso, vamos a iniciar con el problema 1. Entonces, recuerden que estamos en cinemática que estudia el movimiento y está dentro de la dinámica. Muy bien. Iniciemos entonces. Dice, una piedra es soltada desde una torre, punto seguido, acá está mal redactado. Si llega a la base de dicha torre en 5 segundos, ¿con qué rapidez llegó? Muy bien. Tenemos una torre, ¿sí? Más o menos así. Y nos dicen que una piedra se deja caer desde el borde de la torre, ¿no? Desde arriba de la torre. Y esta cae hasta la base. Entonces llega a la base de la torre, o sea, los cimientos, llega y se demora ¿cuánto tiempo?
Tiempo igual 5 segundos, ¿verdad? Muy bien. Nos dicen con qué rapidez llegó. Muy bien, acá tenemos un pequeño problema, ¿verdad? ¿Qué datos nos faltaría para saber la rapidez? Y en primer lugar, ¿qué es la rapidez? ¿Qué es la rapidez, Luis? Perdido, profe. Ujú. A ver, ¿quién me puede contestar qué es la rapidez? ¿Naum? ¿Estás ahí, Naum? Ah, sí, estoy acá. Es Está. la velocidad, no me acuerdo. La constancia de la velocidad, no sé. Estamos bastante cerca. La velocidad entre el tiempo. Y la velocidad entre el tiempo. No, eso es aceleración. Es cambio de velocidad entre el tiempo. A ver, veamos. ¿Qué es la velocidad, en primer lugar? ¿Alguno de ustedes maneja? ¿Todos manejan? Muchachos, ¿nos escuchan? Claro, pero A ver, No, a ver, para los que manejan y para los que no también, eh, igual sabemos que existe un velocímetro, ¿verdad? Que es el que nos marca con con qué rapidez nos estamos moviendo, ¿verdad? ¿va? ¿Qué? Se quedó duro. bueno, Sí, ¿les escucho? Lenin, a ver, veamos. ¿Qué es la velocidad? ¿Es la distancia recorrida o en realidad el desplazamiento sobre o entre el tiempo? Tiempo. Entre el tiempo, ¿verdad? Esa es la velocidad, es desplazamiento entre tiempo. Entonces, si este objeto, que es esta piedra que es soltada desde el borde de la torre hasta el cimiento, se demora 5 segundos en llegar, yo podría hallar su velocidad, ¿correcto? Podría hallar su velocidad, pero hay un tema, hay una diferencia entre velocidad, ya hemos explicado qué es velocidad, ¿verdad? Ahora, la rapidez, ¿qué es? Es el módulo o el valor de la velocidad, ¿no? Es el módulo o también el valor de la velocidad, ¿correcto? La rapidez es el módulo de la velocidad, el valor. O sea, si por ejemplo tenemos que la velocidad vale 20 metros por segundo, recuerden que la velocidad tiene una dirección, ¿verdad? En este caso, la velocidad, ¿hacia dónde va a ir eh, Milagros? ¿Hacia dónde iría la velocidad? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? Una vez que Hacia sueltas la abajo. piedra, hacia abajo, ¿correcto? Muy bien, la velocidad va a ir hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad, si nosotros tomamos el plano cartesiano, o sea, el eje X y el eje Y, ¿verdad? El eje X y el eje Y. Si nosotros tomamos el plano cartesiano, ¿hacia dónde iría? ¿De forma positiva o de forma negativa? Negativo. Negativo porque va hacia abajo, ¿verdad? Negativo porque está hacia abajo sabemos que Y es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, si la velocidad es negativa, ¿qué quiere decir que el desplazamiento es negativo también, ¿no? Porque en el eje X está en sentido contrario. Pero la rapidez, lo único que va a medir es cuánto vale esta velocidad. No nos va a importar la dirección. No nos va a importar si la dirección es positiva o es negativa, ¿correcto? Entonces, cuando nos hablen de rapidez, es casi como si nos estuvieran hablando de velocidad.
Solo que la rapidez lo único que mide es la magnitud, es cuánto vale la velocidad. Si eso nos saliera 20 metros por segundo hacia abajo, simplemente la rapidez es 20 metros por segundo. Sí, ese es el concepto de la rapidez. Es sí también desplazamiento de tiempo, pero solo el módulo, sin ningún signo. Recuerden que siempre nosotros le ponemos signos para expresar hacia dónde va. Si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va hacia la derecha o a la izquierda, ¿correcto? Recuerden que hacia arriba y hacia la derecha es positivo, porque en el plano cartesiano los valores que van a la derecha y arriba son positivos, y los valores que van hacia abajo y hacia la izquierda son negativos. Sí, es por eso que recordemos que la rapidez es la magnitud o el módulo de la velocidad. El valor, ¿no? Sí, eso quedó claro, compañeros. Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto que la rapidez sería el desplazamiento entre el tiempo. Pero en este caso hay un dato que no nos dan, ¿verdad? ¿Cuál es? Tenemos el tiempo. La gravedad. No, la gravedad sí la sabemos. Recordemos que la gravedad es aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero Hay eso un- no se va a utilizar en este problema porque... ¿o se va a eh, utilizar? Sí se va a utilizar, ¿verdad? Es 9,81. No nos dan la altura. Pregunta, ¿podemos hacerlo sin altura? Sí, sí podemos. ¿Cómo? Pregunta, ¿cuál es la velocidad cuando sueltas un cuerpo? ¿Cuál es esa velocidad inicial? Cero. Cero, cero, cero. Perfecto, es cero. Esa velocidad es cero. Bien. Entonces, vamos a ponerlo así. Velocidad inicial, cero, ¿verdad? Velocidad inicial, cero. Muy bien. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Compañeros, ¿cuál es el valor de la gravedad? 9 punto y al 80. Trabajamos Pero ¿sabes qué? El con el profesor 10, nos dijo que redondeado. trabajemos con el número 10. Con 10 10. sobre segundo al cuadrado. Con 10, perfecto. Entonces, lo vamos a aproximar a 10. Claro, es 9,81. Casi podemos decir que la gravedad es 10, ¿no? Estamos de acuerdo. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad. 10 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial es 0. Tenemos el tiempo igual a 5. Nos piden la rapidez con la que llega al piso. O sea, podríamos interpretar que esa es la velocidad final, ¿verdad? Así como tiene una velocidad inicial, va a tener una velocidad final que es la con la que va a llegar al piso, ¿verdad? Esa es la que nos preguntan. Y ojo, siempre la incógnita también hay que colocarla en el problema. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? Recordemos una cosa, siempre en MRV vamos a tener este, cuatro datos. ¿Sí? En MRV siempre tendremos 4 datos. ¿Sí? Cuatro variables. Wow, 4 variables. De las cuales 3 van a ser datos y una va a ser la incógnita. ¿Sí? De las 4 variables, 3 son datos y tenemos una incógnita. Les pregunto, ¿tenemos 3 datos y una incógnita en este caso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Creo que la incógnita sería la altura. Está cerca, no, no es la altura. La No, sin distancia. miedo. Rapidez. Exacto, la Perdón, rapidez final. la Aquí está. velocidad final. Exacto. ¿Qué es lo que nos dicen, no? ¿Con qué rapidez llegó?
la rapidez final. Recuerden que tenemos la rapidez o la velocidad inicial, ¿verdad? Sí es dato. O sea, no nos lo dicen, pero nos dicen que es soltada. Recuerden que cuando dicen que es soltada o parte del reposo, esa rapidez o esa velocidad siempre es 0. Cuando tú tienes un objeto y recién lo sueltas, no tenía velocidad, ¿verdad? Estaba estático. Velocidad 0. Exacto. Esa es la velocidad inicial. Y la final es justamente la que queremos calcular. ¿Con qué rapidez llega al piso, a la base de la torre? Entonces, esa es la incógnita, la velocidad final. ¿Y cuáles son los otros tres datos? La velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. ¿Correcto? Entonces tenemos todo para poder resolver este problema de MRV. Tenemos las 4 variables, de las cuales 3 son datos, esos 3, y esta es la incógnita. Muy bien. Ahora, tenemos algunas ecuaciones para el MRV. Tenemos ecuaciones para el MRV. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Esa es la primera. La segunda ecuación es distancia es igual a 0.5 o 1 medio por, perdón, es velocidad inicial por tiempo más 0.5 por aceleración por el tiempo Al cuadrado. elevado exactamente al cuadrado. Y tenemos la tercera ecuación, La que es velocidad final al cuadrado. velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado No. más 2 veces la aceleración por la distancia. Estas son ecuaciones fundamentales para el MRV, o en este caso para el movimiento de caída libre. ¿Por qué se le llama, compañeros, movimiento de caída libre? Porque este cuerpo está cayendo, ¿verdad? Está cayendo desde la torre hacia abajo. Entonces, caída libre se le llama porque cae de forma, como su nombre dice, cae de forma libre, sin restricciones. Acá no consideramos que el viento lo mueve, o que no le tiraba exactamente hacia arriba, sino hacia un costado, no. Lo lanzas y cae. O lo sueltas de arriba y llega al piso. Por eso se le llama movimiento de caída libre, ¿correcto? Entonces, estas ecuaciones obedecen tanto el movimiento de caída libre como el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿correcto? Esas también son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero ¿cuál es la única diferencia, compañeros? Que en este caso, la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. O sea, en vez de ponerle aceleración, nosotros sabemos que para todos estos problemas, la aceleración con la que estamos trabajando es 10. Ya es dato. No necesitamos que nos den esa aceleración, ¿correcto? Siempre va a ser dato. Sí, hasta aquí ¿hay alguna duda? Muy bien, pues. Sí. Una, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo con que tenemos 3 datos y una variable. Entonces, podemos resolverlo. Ahora, lo que hay que ubicar, así como en MRV, así como teníamos en MRV, es ¿con qué ecuación lo vamos a resolver? ¿Con cuál ecuación? Tenemos que fijarnos en estas 4 variables. Tenemos que fijarnos en cuáles son. Tenemos gravedad, que es la aceleración. Tenemos velocidad inicial,
tenemos velocidad final y tenemos tiempo. ¿Verdad? ¿Qué Con la ecuación? primera. ¿Qué ecuación? La primera. Muy bien, Roberto. La primera. La primera ecuación. Entonces vamos a trabajar con la primera ecuación. Veamos. Tenemos velocidad final. Vamos a ponerle igual, velocidad final, porque es nuestra incógnita, ¿verdad? No sabemos cuánto vale. Por lo tanto, solo lo dejamos como velocidad final. Tenemos velocidad inicial. 0. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. 0. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Sí. Quizá, ¿no? La aceleración Sí. de la gravedad. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 10 10. Muy bien. metros al Y tenemos el tiempo que se demoraba en recorrer, en caer. 5 ¿Cuánto segundos. tiempo? 5 5 segundos. segundos. Perfecto. Por lo tanto, tenemos 0 más 10 por 5. ¿Cuánto sería eso? 15. No, ¿Seguro? perdón, 50. 50. Y como tenemos velocidad, ¿cuáles son las unidades de la velocidad? Metros por segundo. Perfecto. Metros por segundo. Muy bien. Muy bien, Roberto. Esa es la unidad de la velocidad final. ¿Y esa? Entonces, ¿qué marcamos? La E. La respuesta es la E. 50 metros por segundo, ¿verdad? Sí, Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro, perfecto. Entonces lo voy poniendo acá, para que la puedan repasar. Esta es la 1, ¿no? El solucionario, ¿no? Seguimos con el problema 2. Muy bien. Veamos ahora el problema 2. A ver, ¿qué nos dice el problema 2? Dice, una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Después de cuánto tiempo alcanza su altura máxima? Muy bien. Muy bien. Aquí creo que, bueno, no sé si todos, pero casi todos hemos jugado alguna vez fútbol, o en el caso de las chicas de repente también fútbol, o vóley, o de repente en el caso de los chicos también vóley, no lo sé. Pero sabemos que cuando nosotros pateamos o golpeamos con la mano una pelota hacia arriba, en algún momento la pelota llega a detenerse, ¿verdad? Sí. ¿No? La pelota sube de forma recta, y luego llega a un punto en el cual se detiene y empieza a caer, ¿verdad? Claro. Empieza a caer. Muy bien. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué creen que ocurre, compañeros? Porque dice que cuando Fuerza de gravedad. lanzamos, hay Así una es. fuerza, vamos hacia arriba, por gravedad va restando la Ajá, aceleración. No, sí. exacto. Tienen la idea. Perfecto. Es como dijo Luis, como dice Roberto, es por la gravedad. Es porque nos vamos deteniendo o nos va restando velocidad. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Qué hace la gravedad con nosotros? ¿No? Tú estás parado ahí y no puedes estar parado todo el día, ¿no? No, disculpen el dibujo de primaria, pero todavía no tengo el lápiz. Bueno, tengo el lápiz táctil, pero no tengo el panel. Ya lo voy a conseguir pronto. No, estamos ahí con nuestro gorrito y estamos parados y nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos en algún momento. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué cuando Por, sujetamos una bolsa de compra de 30 kilos, llega un momento en el cual se nos va a venir con todo y brazo? por el peso. Exacto, exacto. El peso, el peso. Es muy importante el peso. Nosotros hemos escuchado, hablamos a diario, hablamos de nuestro peso, ¿verdad?
hablamos de nuestro peso. Peso. ¿Pero qué es el peso? Ah, ya es ¿Qué es el peso en realidad? Nosotros hablamos de peso, pero en realidad estamos hablando de masa. Nos hablamos de 2 kilogramos, 3 kilogramos, 1 kilogramo, Sí. pero lo que hablamos, eso es la masa. Ajá. ¿El peso qué es? Es la masa multiplicada por la gravedad. El peso es una fuerza. Es la fuerza con la que la Tierra atrae cualquier objeto, ¿no? Que tenemos la Tierra, nosotros estamos insignificantemente parados en un puntito por acá. Entonces, ¿qué hace la Tierra con nosotros? Nos jala hacia el centro de la misma, hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo. El núcleo de la Tierra es una masa de níquel y otros compuestos de forma incandescente, más caliente que la lava, y está dando vueltas. ¿Y eso qué hace? Eso genera un campo gravitacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cuerpo que esté cerca de la Tierra lo atrae. Si por aquí pasa un meteorito y le dices, compadre, ven para acá. ¡Buah! Y por eso se colapsa en la Tierra. ¿Correcto? Esa es la fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional lo que hace es que nos ayuda a que nosotros nos salgamos volando por el espacio. Y también es la que crea la atmósfera y todas las capas que protegen a la Tierra de los rayos cósmicos. El Sol y otros más. ¿Correcto? Bueno, ya nos fuimos un poquito a la astrofísica, pero más o menos esa es la idea de por qué el peso nos ayuda, nos sujeta a la Tierra. Entonces, si tú golpeas una pelota hacia arriba, como esta tiene peso, el peso va a ir restando la velocidad, como dijo Roberto. Cada vez va a ser más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, y en un momento dado va a ser tan pequeña y llega a ser, en este punto, 0. O cero. Y como sigue pesando, porque el peso no se detiene, el peso es una fuerza que sigue yendo hacia abajo, entonces vamos a empezar a caer, a caer, a caer, a caer, y toda esa velocidad que antes iba para arriba va a ir hacia abajo. ¿Correcto? Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en el movimiento de caída libre. Muy bien. Entonces, retomando el problema 2. Estábamos viendo que un objeto era lanzado hacia arriba y luego alcanza su altura máxima. ¿Qué es la altura máxima? Compañeros, la altura máxima es cuando, o es la altura, la distancia, que el objeto, que una vez que ha sido lanzado, llega al momento de detenerse en el aire. Aquí, en este punto que habíamos dibujado. En este punto, uno mide todo esto, toda esta distancia, y esa distancia viene a ser la altura máxima. Esa distancia es la altura máxima, ¿correcto? Es la distancia que va del suelo, luego sabemos que ha sido lanzado con una velocidad hacia arriba, y al momento de detenerse, sabemos que su velocidad es 0, ¿verdad? En ese momento alcanza su altura máxima. ¿Correcto? Sí, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda de lo que hemos conversado? Está bien, profe. Sí. Muy bien. Entonces, veamos. Desde el inicio del movimiento hasta que se detiene la pelota en el punto más alto, alcanzamos nuestra altura máxima. En realidad existe una fórmula para la altura máxima, pero la idea no es aprenderlo de paporreta, ¿verdad? La idea es entenderlo.
Entonces, vamos a entender cómo calculamos la altura máxima y de esa forma nos vamos a acordar más fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Nosotros tenemos la ecuación, la segunda ecuación que les he escrito hace un momento era la siguiente, ¿verdad? Era distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 o 0.5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra era la 3. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿verdad? Esa es la tercera ecuación. Entonces, nosotros podemos utilizar esta tercera ecuación por la sencilla razón que esta sería nuestra velocidad final para este tramo, desde el inicio hasta la altura máxima, ¿verdad? O sea, para este tramo de subida, podemos tomar como velocidad inicial, la que no conocemos, velocidad final 0, y la distancia que la que queremos hallar. La gravedad sabemos que es la aceleración, ¿verdad? Y sabemos que vale 10. Lo podemos reemplazar como g también, ¿no? G. ¿Correcto? Entonces, Nahum, si reemplazamos, ¿cuánto valdría la velocidad final en este tramo? 0, profesor. Perfecto, vale 0. Eso sería igual a la velocidad inicial al cuadrado, pero no la conocemos, entonces simplemente la dejamos como velocidad inicial elevada al cuadrado. Más 2 veces la gravedad por la distancia, ¿verdad? No conocemos ninguna, excepto la gravedad, pero vamos a dejarla ahí, no la vamos a reemplazar todavía. Entonces, ojo, aquí hay un tema. Este signo, o la gravedad, siempre se expresa si está a favor o en contra. Entonces, aquí la gravedad siempre va hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí, Rosario? Sí, una consulta. La velocidad inicial no le están dando como dato. Dice, Sí, lanzada verticalmente hacia arriba con 20, a una velocidad de 20. velocidad de 20. Perfecto. Pero, Rosario, ahorita lo que estamos haciendo es demostrar o hallar cuál es la altura máxima. Sí, entonces primero vamos a hallarlo y después simplemente vamos a reemplazarlo de frente. Pero lo que quiero es que entendamos de dónde sale la ecuación, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les comentaba, existe la rotación de Rosario, la velocidad inicial es de 20. Pero vamos a hallar primero la fórmula de la altura máxima y después de frente lo aplicamos, ¿no? Ya para podernos acordar de cuál es el valor de la altura máxima y por qué está relacionada con la velocidad y la gravedad. Entonces, como les comentaba, la gravedad va hacia abajo, ¿verdad? La gravedad va hacia abajo. Por lo tanto, ¿está a favor o en contra del movimiento? Contra. Está en contra, ¿verdad? Y cuando la gravedad está en contra del movimiento, la consideramos de forma negativa. Entonces, en el tramo ascendente, cuando está subiendo, la gravedad la vamos a poner de forma Negativa. En cambio, cuando está a favor, o sea, cuando empieza a caer después de haberse detenido para la segunda parte, la gravedad la vamos a considerar de forma positiva. ¿Por qué? Porque está ayudando en movimiento, ¿verdad? Aquí es una desaceleración. Es como cuando tenemos un auto y estamos pisando el freno. ¿Correcto? Es similar. ¿Sí? Por lo tanto, habría que corregir ese signo. Ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo?